pues la descendencia de los Arizabalo, a tu padre, Valente Arizabalo Betancourt, un abrazo, al notario Enrique Almanza, Sí. todo este equipo que nos acompaña en La Mujer Actual desde hace tantos años. Gracias, Valente, por estar aquí cerca, ahora que estamos en el mes del adulto mayor. Así es, y con muchísimo gusto, y con un tema que me parece, bueno, tan importante. Fíjate que lo hemos platicado en muchas ocasiones, hay que reflexionar y entendernos como nosotros, como sociedad, como colectividad. Siempre que hablamos de los niños, de las mujeres, de los adultos mayores, como pequeñas partes de todo el tejido social, lo vemos o a veces lo escuchamos como que, son los otros. O sea, los viejos son los otros, los adultos, las personas adultas mayores son aquellas, nosotros no. Es que todos somos lo mismo. O sea, finalmente ese sentido de solidaridad que no tenemos muy arraigado en muchas ocasiones de manera normal. Claro que la tenemos cuando hay desgracias, claro que la tenemos cuando verdaderamente estamos en una situación catastrófica, pero como que cuando eso no sucede, yo me doy cuenta que en el día a día se va diluyendo ese tema de tener ciertas consideraciones respecto de ciertas circunstancias y respecto de ciertas personas, ¿no? De cierto grupo social como los adultos mayores. Totalmente de acuerdo. Parece redundante, pero el decir que el grupo de adultos mayores, que además, ¿a partir de qué momento, no? Se considera un adulto mayor. ¿A los 60 en nuestro país? En nuestro país la ley dice que a los 60, pero evidentemente no es lo mismo el trato, la consideración, la manera que hay que equilibrar el ejercicio de los derechos de alguien de 61 años que alguien de 90 años. Por supuesto que el proceso de envejecimiento de manera natural va mermando y va minando los alcances y las capacidades de las personas, que finalmente se van haciendo patentes en cuestiones de salud, cuestiones de movilidad, pero se llega a un punto donde por una cuestión quizá ya en un ámbito más cognitivo, se pierde esa independencia. Es que la línea entre el abuso y entre los actos de protección frente a un adulto mayor es finísima, que verdaderamente en algunas ocasiones es imperceptible. ¿Qué haces cuando tu adulto mayor, al que ya se le olvidan las cosas, un día agarra y como es independiente o él piensa que es independiente, agarra las llaves y se sale de la casa y se va? ¿Qué haces? ¿Lo dejas ir? ¿Lo encierras? ¿Qué haces? No, es que si lo dejas ir eres un irresponsable, porque sabes que con esas condiciones mermadas anda por ahí. Y si le cierras la puerta con llave, entonces es un abuso. Totalmente. Y se puede tipificar de muchas Sí, maneras. Es un muy buen ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que tendrían que estar permeando la manera en la que nosotros y las leyes contemplan a este grupo del que estamos platicando. Hay una ley, por supuesto hay una ley federal que contempla y salvaguarda los derechos de las personas adultas mayores, y cada entidad federativa tiene su ley local. Esto debe tener unos 10 años, un poquito más, que tenemos esas leyes tan especializadas. Y muchas personas me dicen, bueno, ¿que los adultos mayores tienen derechos distintos a los que tenemos las demás personas, como los niños, como cualquier ciudadano? Pues es que la verdad, vamos a decir que en la teoría no. Todos tenemos los mismos derechos: derecho a la salud, derecho a libre tránsito, derecho a una familia. O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tendríamos que poner énfasis en disposiciones legales especiales? Es que por esas condiciones de las que estamos hablando, propias del envejecimiento, el acercarse o el que esos derechos sean vigentes se puede complicar. Y entonces estas leyes son instrumentos para poder tener acceso pleno a esos derechos que son de todos. Por supuesto que esas mismas circunstancias y condiciones nos llevan a la necesidad de pensar a los que vamos para allá, los que tienen la fortuna de que ya llegaron, cómo tienen que manejarse. ¿Cómo tienen que manejarse cuando en un estás aspecto? Todavía en uso de tus facultades? Las personas que tienen un patrimonio, que tienen una vida, que tienen una familia, pero que por sus circunstancias de vida van cambiando estas situaciones. Donde, a ver, hoy yo tengo 51 años, pero pues en 9 accedo a ese estrato que legalmente me considera, pero en 20 o en 25, pues no sé en qué condiciones voy a estar. ¿Qué pasa con mi patrimonio, no? O sea, ¿qué pasa con mis bienes?
¿Qué pasa con la decisión que yo tengo respecto de vivir mi propia vida? Pero también si me están los hijos insistiendo en que yo herede en vida, una serie de cosas, pues me ponen en un punto muy vulnerable y yo por no pelear con mis hijos caigo en una serie de errores. Por no pelear en algunas ocasiones y en muchas otras porque ya no tienes la capacidad Ya y en no. muchas otras porque estás sometida a actos de presión y de violencia. Así Que es. si yo le digo que no a mi hijito de 45 años, que no le voy a dar la contraseña o no le voy a pasar mi tarjeta para que vaya por el dinero, me va a violentar. Así es. Y son cosas que se dan en la intimidad del hogar, de las familias. De más de los que nos imaginamos. Muchísimo más. Entonces, verdad. ¿qué podemos hacer hoy? ¿Y qué pueden hacer las personas que están en esta condición? ¿Qué? Cuidar patrimonialmente su futuro. El ejemplo básico del que siempre hemos platicado, el testamento. O sea, ¿qué hago yo con mis bienes? ¿Cómo dispongo de mis bienes para después de mi muerte? Sabiendo que puedo modificarlo las veces que sea necesario. En cualquier momento, modificarlo, revocarlo, designar beneficiarios, Ante un notario. quitarlos. ¿Por qué hoy y no después? Pues porque quizá después ya no esté en condiciones mentales, en ese ejercicio de la libertad de la que estamos hablando, como para poder decidir y disponer. Exacto. Fíjate, esto en los ejemplos prácticos que hemos platicado alguna vez con nuestro amigo Enrique Almanza, dice, bueno, es que llega una persona a otorgar el testamento. Yo como notario, yo no soy médico. Yo no sé esa persona qué tan manipulada viene o qué. Entonces se tiene que hacer un trabajo para saber que esa decisión que se está tomando es realmente voluntad de la persona. Y cuando hay una pequeña duda de que eso no suceda, o cuando detectas que esta persona no está orientada, el testador no está orientada, que tiene dudas, que hay como lagunas, que cuando le preguntas, voltea a ver al pariente. Entonces, son pequeñas muestras de que algo está pasando. Entonces, por eso hay que hacerlo antes. Sí. Esto a nivel testamentario, pero también en la designación de beneficiarios en las cuentas, ¿no? En las cuentas bancarias. Pues yo sé que eventualmente, cuando yo no esté o ya no pueda decidir, pues aquí va a estar esta situación. Hasta ¿no? que no pueda decidir. Así es. Pero a ver, en ese caso, no es que la firma sea común. O sea, si no firmo yo, firma a mi hija. No. Eso se puede dar que son cotitulares. Yo recomiendo que no sean con titulares. De Un acuerdo. beneficiario. El beneficiario que se designa en una cuenta bancaria tiene prioridad respecto de lo que se dice en un testamento. Exactamente. Por un principio de especialidad. Un tema, por ejemplo, también lo hemos platicado alguna vez, de atención en la salud. O sea, hoy estoy sano, estoy consciente, pero puedo llegar a tener una enfermedad que me... Y en un momento, en un la momento, vida cambia. ¿Quién va a tomar las decisiones? Hemos hablado de voluntad anticipada, que Sí. es otro instrumento jurídico que existe, Notaría. que se conoce poco, que puede ser ante notario o incluso en un hospital, pero lo ideal es que sea antes de cualquier situación, porque es muy probable que suceda. Así es. Una enfermedad cerebrovascular donde pierdes ya el conocimiento. Y quieres que te tengan intubado, que te estén teniendo ahí en el hospital mucho tiempo. No, tú puedes dejar allí. Exactamente. Claro. ¿Quién debe tomar las decisiones y qué tipo de procedimientos ¿Hasta quieres dónde? que se te apliquen, hasta dónde sí y Exacto. hasta dónde no? Y, por ejemplo, en el acceso a esos derechos de las personas adultas mayores, sí hay una distinción. Cuando hablamos de que se debe juzgar o se debe aplicar la ley con perspectiva, y los claros ejemplos con perspectiva de género, mujeres violentadas, pero menores, llegamos al mismo punto. Un grupo que tiene ciertas características como los adultos mayores, que necesitan también que se abra esa puerta. O sea, los parámetros para que un adulto mayor acuda a un juicio se ablandan, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende, la ley está entendiendo que hay una disminución, que hay una desventaja. Entonces, oye, yo soy un adulto mayor que estoy promoviendo un juicio donde yo necesito recuperar la casa para vivir, o un inquilino que me debe mucho dinero porque ya se aprovecha de rentas, porque se aprovecha de mí, porque yo ya soy un anciano que además vive solo. La ley equilibra y eso se viene aplicando de manera regular. Cuando se detecta la autoridad en un procedimiento judicial, pongo esos ejemplos, que hay un adulto mayor que puede estar en desventaja o que las pretensiones que tiene inciden directamente con su mínimo vital, compensan, equilibran. Qué interesante. Justamente para lograr que esos derechos de los que estamos platicando, que son los derechos que tenemos todos, sean efectivamente aplicados y se garantice su vigencia. Porque si no, de otra manera, se estaría permitiendo y se estaría incluso fomentando que el adulto mayor esté relegado, que
pierda esa independencia que como cualquier persona tiene derecho, que pierda esa libertad para decidir, para moverse, para disponer de su tiempo. O sea, a ver, yo tengo la libertad para decir qué hago y qué no hago con mi tiempo, a dónde quiero ir, qué no quiero hacer. Pero a ver, ¿hasta dónde también los hijos tienen obligación de cuidar a este viejo o a esta vieja? Es una obligación legal de reciprocidad, de cuidado y manutención. Y siempre ponemos el ejemplo, así como un niño pequeño tiene el derecho de que se le atienda, de que se le mantenga, pues cuando cambian las circunstancias de la vida, esa dependencia que se genera por envejecer, también genera esa obligación frente a los parientes, frente a los hijos y cualquier integrante de la familia. Eso. De cuidarlo, atenderlo y no abusar. Todas las personas debemos estar atentas y las autoridades están también listas para que ante cualquier vejación o cualquier violencia hacia abuso hacia los adultos mayores, cualquier persona puede hacer una denuncia que se sigue de oficio. Perfecto. Valente, ¿cómo seguimos al despacho Arizabalo? En X, antes Twitter, Desp-Arizabalo, mi apellido. Desp-Arizabalo. ¿Y el teléfono? 55 56 39 4871. Y 55 56 39 81. 83, ese me lo sé de memoria. Son mis abogados desde hace muchos años y estoy siempre agradecida con ellos, igual que con el notario Enrique Almanza, a quien mandamos un saludo. Así Valente, gracias. Gracias, igualmente. Vámonos a un corte, regresamos para hablar de los destilados de agave. Ay, qué rico. Que viva México y sus mezcales.